Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al quinto coloquio de Humanidades IUM Kuratesha. 5 soles. Nos es un honor presentarles la quinta exposición Inshoshit Inquicat, una forma de expresar el pensamiento y aconteceres nahuas. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres López es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeñó como asistente de investigación del doctor Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es profesor titular del Diplomado de Lengua y Cultura Náhuatl en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, docente de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia. Actualmente es investigador y traductor en los proyectos Sermones en Mexicano, catalogación, estudio y traducción de sermones en lengua náhuatl del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de México, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es parte del Seminario de Paleografía y Traducción del Códice Florentino, del Instituto de Investigaciones Históricas, y trabaja en el proyecto Paleografía y Traducción de los Testamentos de Culhuacán, con la Universidad Iberoamericana, en colaboración con la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. Ha participado en distintos coloquios nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en diversas revistas nacionales y libros en colaboración con varios autores. Sin más que decir, le damos la palabra, doctor. Bien, muchas gracias. Antes que nada, ¿no? Agradecer a la Universidad de Monterrey por invitarme a este quinto coloquio y agradecer a toda la gente que está sintonizando en este momento el evento y a todos a los que vayan a ver este video. Y bueno, vengo aquí, ¿no? Con un tema bastante amplio sobre el Xochicuilcat, que pienso yo abordar en particular desde una perspectiva, ¿no? Insochit Inquicat, una forma de expresar el pensamiento y aconteceres nahuas. Es decir, ¿no? Abocarnos a la parte, digamos, histórica, a la parte narrativa, funcional, social de estos cantos. Dentro de la cultura náhuatl existen diversos géneros discursivos que desempeñaban una función psicosocial específica. Los mitos, los huehuetlahtoli o discursos de los ancianos, la narrativa, los adagios, entre otros géneros, promovían la cohesión social, la identidad nacional, el orden moral, o marcaban distintos rituales de paso o las formas para enfrentar un duelo. Es decir, lo que consideramos en tiempos modernos como literatura y que relegamos la mayoría de las veces al campo únicamente del arte y con una función más contemplativa que práctica, ¿no? En las sociedades antiguas nahuas, dicha literatura participaba activamente en la vida del individuo. Para explicar el mundo y reafirmar la identidad nacional, el hombre náhuatl recurría a la reactualización del mito por medio de grandes rituales en un ciclo perpetuo, que a nuestros ojos parecerían actuaciones o representaciones cercanas a un teatro muy antiguo. Pues hay que recordar, como apunta Friedrich Nietzsche, que la tragedia griega proviene de los coros sagrados, una manifestación del mito en última instancia. El Huehuetlahtoli, por ejemplo, con su característico estilo y el registro más alto oculto de la lengua náhuatl, tenía presencia en las facetas y momentos más importantes del desarrollo del individuo. En la sociedad, en lo social, lo que marcaba y solemnizaba dichos aconteceres. Así, los géneros discursivos se fundían a la vida del hombre con el claro propósito de darle sentido a su existencia y apoyarlo en la experiencia de vivir. Entre todos estos géneros nahuas, destacó ante los ojos del hombre europeo, uno en particular que por sus características logró empatarlo dentro de sus modelos cognitivos con una expresión que se asemejaba a lo que en Occidente se conocía como la poesía lírica, pero que por sus temáticas no se relegaba solo a eso. Dicho género fue el Xochicuilcat, canto florido. Lo primero que salta a nuestra atención es la conceptualización del género, donde su mismo nombre, canto florido, desde su mismo nombre,
¿no? En el mundo náhuatl precolombino, la flor gozaba de un amplio simbolismo en distintos ámbitos sociales, políticos y estéticos. El concepto del mundo flor lleva a comparar la vida humana, los cantos o poemas, y en general la belleza, con la metáfora de las flores. Los cantos, como la vida humana, son lo más bello de la existencia, pero igual que las flores, son efímeros. Bajo esta analogía de que lo más bello que se puede entregar al ser humano son las flores, del mismo modo, lo más bello entregable a las divinidades son también flores, pero no aquellas que abundan en la tierra, sino las flores de la vida humana. De tal manera, conceptos como el de la guerra florida, un tipo de guerra frecuente que realizaban los mexicas entre sus enemigos acérrimos para obtener cautivos destinados al sacrificio, comienza aquí a tener sentido bajo dicha metáfora, pues lo que para el hombre es la ofrenda de un cautivo en el sacrificio a los dioses, para las divinidades es la ofrenda simple de flores. Asimismo, y por tales razones, en este momento no estoy presentando aún, no te preocupes. Asimismo, ¿no? Los cuicapijque, los forjadores de cantos, ¿no? O el cantor poeta denominado cuicani, era creador de objetos de belleza, ¿sí? Y estimado por eso, en tanto que los cantos son flores con las que se deleitan a los seres humanos también. El concepto de Xochicuica nos remite a la idea pues de la belleza y los bellos cantos, y con ello podemos notar en las propias categorías nativas que fue este quizá el único género que los mismos nahuas consideraron como estético, donde se desarrollaban ideas que iban más allá de los tópicos institucionales. No es que los otros géneros de los que hoy llamamos literatura náhuatl carezcan de dicho valor estético, pues lo tienen a veces en igualdad de condiciones. Ajá, que el Xochicuica, pero a los ojos del hombre náhuatl, estas expresiones permanecían sujetas a contextos de ejecución específicos, como es el ámbito sagrado, por ejemplo, o el del orden social o moral. Así pues, el Xochicuicat gozaba de un reconocimiento como el género literario por excelencia y tenía una libertad temática, vehículo para expresar las emociones personales o la experiencia de la vida desde un punto de vista más íntimo. Además, nos encontramos con una estructura particular en dicho género literario. La danza, la música y desde luego el canto eran parte de la ejecución de estas expresiones. El lector moderno de la poesía náhuatl de tradición precolombina puede pasar desapercibidos estos rasgos, pues se acerca a los cantos desde el texto escrito, adecuado al modo de la poesía moderna, escrita, pero no carente aún de musicalidad. Voy compartiendo. El lector moderno deberá recordar también que la ejecución del canto bajo estas condiciones debió ser diferente y que su experiencia podría haber durado más de los breves minutos que le llevó la lectura. En este sentido, las representaciones de un cantante moderno que junta la letra, la música y en ocasiones una coreografía en la que participa, posiblemente sea una analogía más cercana, mas no lo mismo, para pensar la ejecución de un Xochicuica. Ángel María Garibay, en su estudio sobre la literatura náhuatl, comenta que el indígena vive hacia afuera. Para ilustrar esta característica estética y totalizante en las ejecuciones de los cantos de recreación o sagrados, o para explicar la perpetua ejecución de la vida religiosa náhuatl a través de los ritos y fiestas que se realizaban durante todo el año. Estas formas de expresión que favorecen las representaciones, que involucran danza, música, canto, vestuario, colores, emociones y otras experiencias sensibles en un tiempo y lugar determinado, es congruente con el modelo cognitivo mitológico. Como lo menciona Claude Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje, el mito es un sistema cognitivo, el primero que tuvo el hombre, con el que ordenó y categorizó la realidad circundante. Para ello, el mito toma sus modelos de clasificación a partir de los elementos concretos del mundo, pero
lo que la observación del mundo natural, por lo que la observación del mundo natural y su conocimiento empírico valdrán como conocimiento, pero no solo eso, sino también las experiencias sensibles de la realidad de donde se toman las categorías. Las emociones derivadas de la existencia humana y la experiencia subjetiva valdrán también como conocimiento. De ahí que la representación ritual y parcial del mundo sean con todas sus experiencias y simbolizaciones a través de la estética del mito, y en este caso entender la estética en su sentido general como la percepción a través de los sentidos, tratando de recrear las imágenes de los objetos referidos. Pensar el mundo con estas características, por imágenes y en un proceso de mímesis, es propio del mito y en la modernidad de lo que llamamos arte. Esta sería la razón del por qué el mundo indígena vive a través de los sentidos, es decir, de la danza y el canto. Es amante de los colores y fiel ejecutor de sus ritos, ya que dicho modelo crea parte de sus categorías a través de la realidad concreta y sus estímulos para formar conceptos y aplicar ideas y explicar ideas o reflexiones. Así pues, el Xochicuícat es un género con rasgos numerosos que encajan con una forma específica de ver el mundo y que va más allá de nuestra experiencia limitada a través únicamente de la lectura del texto escrito. Con lo anterior salta ante nosotros la siguiente pregunta. ¿Qué función social, además del placer y la contemplación estética, tiene el género del canto florido? La respuesta no es fácil o breve, pero podemos comenzar señalando que sirve ampliamente como un medio para expresar la experiencia de la existencia a nivel cultural e individual, la duda ante lo establecido, la narración de hechos históricos sobresalientes, pero también la expresión de sentimientos variados, todo a través del filtro de la cultura náhuatl. El Xochicuicat es en ocasiones un escape al orden y las reglas establecidas donde los individuos pueden ser y hacer cosas que en el orden social real serían imposibles. Así, a través de los cantos, el hombre indígena puede identificarse con los personajes y encontrar una posibilidad de evadir el orden establecido o encontrar consuelo a los cuestionamientos más inquietantes. Este propósito de expresión y la variedad de temas desarrollados, en ocasiones muy profundos, llevó a Miguel León Portilla a plantear el esquema de una filosofía náhuatl a través de las reflexiones más elaboradas en estos cantos, donde vemos el germen de la duda de un cantor o un poeta náhuatl que se cuestiona algunas de las categorías del mundo dadas, como la idea de la vida y la muerte, o la capacidad de conocer al principio divino. Muchos son los temas tratados y los motivos recurrentes de esta poesía. Podemos dar como respuesta a la pregunta anterior que el canto florido, Xochicuicat, es un vehículo que ayuda a organizar, reflexionar y expresar las ideas derivadas del pensamiento náhuatl y los aconteceres, tanto de valor histórico como cotidianos. Bajo esta propuesta hermenéutica del género, podemos abordar distintos ejemplos sobre los aconteceres del mundo náhuatl y sus ideas, reformadas a partir de los filtros de la poesía y la estética indígenas. Comencemos por advertir que para apreciar estas expresiones en su conjunto y con justo valor, deberíamos estar al corriente con el conocimiento náhuatl de la época, sus simbolismos, sus referentes y en general vivir en la cultura náhuatl para entender los mensajes y submensajes que pueden codificarse en los significados y los significantes. Por ejemplo, el conocimiento de las aves aludidas en los cantos. ¿Por qué son bellas? ¿Por el plumaje? ¿Por el canto? ¿Por su simbolismo cultural? ¿O por todo lo anterior? Lo mismo acontece con las flores y otros elementos que ya no representan realidades inmediatas para nosotros. Comencemos con un canto florido que tiene el título de Canto de Primavera, donde se exponen las ideas de lo que son los cantos, su propósito y de dónde proviene la experiencia creativa de estos. Para ello, voy aquí a ir comentando y leyendo un poco el segundo canto del manuscrito de Cantares Mexicanos, Xopancuicat, Otocuicat, Tlamelaucayo.
Canto de primavera, canto otomí, canto llano. Dice aquí, he entrado yo, cantor, a la tierra de variadas flores, en donde en verdad hay alegría, en el lugar del contento. Allí donde hay lluvia con resplandores de rocío, donde cantan y cantan, perdón, donde cantan y cantan las variadas aves preciosas, donde lanzan sus cantos el coyoltoto y resuenan sus voces con que alegran al dueño del cerca y del junto, aquel que es Dios. En esta primera parte, en este canto, resalta primero a nivel conceptual la partida del cantor, del poeta, a un lugar, ¿no? Que si aludimos a la metáfora de las flores, un lugar, ¿no? El Xochitlalpan, un lugar florido, que podría ser el momento creativo, el momento donde existen y se hacen cantos. En esta primera parte también vemos la mención, ¿no? De distintas aves, y es nuevamente, ¿no? Algo en lo que insisto. Deberíamos de conocer estos referentes para en el momento de la lectura, ya no de la ejecución del canto y el baile, simplemente de la lectura, porque ya solo podemos acceder a estos textos de manera escrita, entender en dónde están ceñidos, ¿no? Los distintos valores estéticos de este canto. Por ejemplo, el Coyoltoto. ¿Cuántos de nosotros que nos acercamos a esta poesía conocemos al Coyoltoto? ¿No? ¿Por qué es bello? ¿Por qué es un referente de belleza aquí? ¿Por qué se le menciona? Es un ave que por su canto, ¿no? Por su timbre, al momento de cantar, ¿no? Un poco vibrante, parece, ¿no? Que, o se asemeja al sonido de los cascabeles. Es un canto muy bonito, ¿no? Al coyoltoto, conocido como tordo sargento, ¿no? Se le apreciaba por esta cualidad, por su canto, ¿no? Sin hacer a un lado el hecho, ¿no? De tener un plumaje, bueno, oscuro, con algunos destellos de colores vivos como el rojo y el color ocre. Era por su canto, por lo que se le apreciaba a este pájaro. Si no conocemos este referente, no podemos apreciar en su totalidad las ideas y las imágenes de esta poesía, ¿no? O el juego de palabras. Dice, donde lanzan sus cantos el coyoltoto, oncuicatlaza incoyoltoto. Podemos tomarlo de esta manera, literal, lanzar, tlaza, el verbo tlaza significa lanzar en náhuatl, pero al emplearse este verbo en un contexto específico, aludiendo a las aves, tiene el significado de poner un huevo. Es una idea y una imagen, un juego de palabras bonito, ¿no? En el cual este pájaro o los pájaros de bellos cantos están siendo comparados con los guerreros, ¿no? Como la mitología náhuatl dice, ¿no? Muchos de los guerreros muertos en combate van a vivir en la presencia del sol, en la presencia del Tloquenahuaque, y lo deleitan con bellos cantos. Se convierten en aves preciosas o en colibríes y tienen esta función. Entonces, es claro, ¿no? Que está hablando de los nobles, quizá de los forjadores de cantos. Es un juego de palabras en donde las aves son aquellos cantores, ¿no? Los cuicanime, los cuicapisque, los forjadores de cantos. Entonces, esta idea o este juego de palabras, donde un ave, si se entiende el verbo tlaza como poner un huevo, ¿no? Lo propio de las aves es poner huevos, lo propio de los poetas es escribir poesía. Mezclando estas ideas tenemos a un ave, el coyoltoto, que pone cantos. Es una imagen, ¿no? Muy bonita y un juego de palabras interesante, pero que solo podemos conocer, ¿no? Si tenemos en cuenta los contextos de uso, ¿no? O los contextos específicos lingüísticos de la lengua náhuatl y también de sus referentes, en este caso de las aves. Continuando con la experiencia del poeta, dice, allá escucho la raíz del canto, yo cantor. En verdad, en la tierra no empezó el bello canto. En verdad, en el interior del cielo vino a escucharse. Lo eleva el precioso coyoltoto, lo entonan los variados teoquecholes, los pájaros zacuan. Allí en verdad alaban al dueño del cerca y del junto. Oaya, oaya. Es decir, aquí el cantor, después de haber entrado a esta tierra con resplendores de rocío y llena de flores, empieza a escuchar en realidad el canto y deduce que el canto
Ajá, la poesía no se crea en la tierra, sino en este lugar, en el interior del cielo, donde vino a escucharla. Ajá, y ahí yacen otras aves también de plumajes, algunas valoradas, ¿no? O su belleza afincada en su plumaje, otras en sus cantos nuevamente. Ujú. Por ejemplo, el quecholi, ¿no? Esta ave lacustre, semejante, ¿no? A los flamingos, porque toma es una ave blanca que toma su tonalidad de su plumaje por el alimento, ¿no? Los insectos y camarones que come le dan este color rojizo. Es una ave asociada con el sol. En el mito de la creación del sol y la luna en Teotihuacán, que viene en la leyenda de los soles, en el códice Chimalpopoca, se menciona que aquel que es el sol, ¿no? Se lo llevan hacia el mediodía, digo, hacia la parte más alta de la bóveda celeste y lo visten o con distintos ropajes y entre ellos una corona, ajá, un tocado de plumas de quecholi, que son plumas rojas. Es un ave también asociada al sol, un ave, ¿no? Valorada por sus colores, por su belleza, en ese sentido. Ujú. Luego tenemos el zacuantotol, otra, o tordo Montezuma, otra ave también, ¿no? Que aparentemente tiene un contraste de colores brillantes y opacos, pero en general era apreciada por su canto, ¿no? Un canto muy agudo, y largo, pero melódico. Entonces, hay que saber conocer esto, tener estos referentes presentes para ir deleitándonos, ¿no? Con las imágenes. Seguramente en la ejecución de este canto, la danza y la música implicaban, tal vez dentro de la coreografía, no solo a lo mejor de los que cantaban, sino también de los danzantes, vestirse como estas aves, ¿no? Esto del vestuario y la representación corresponde también a las categorías indígenas de expresión, ¿no? A los dispositivos semióticos que usan para la comunicación, en fin, ¿no? Es muy propio de los rituales y del pensamiento mitológico. Ajá. Y hasta el día de hoy podemos ver cómo ha trascendido esta forma de representar, ¿no? De vivir lo religioso, lo sagrado, pero también lo cotidiano, a través de las distintas danzas que perduran hoy de distintas comunidades y que se hacen en las fiestas de los pueblos, en los atrios de las iglesias, danzas moros, de cristianos, que son danzas ya, digamos, impuestas o de tradiciones extranjeras que retoman los indígenas, danzas que evocan también eventos muy importantes como la conquista de México, ajá, danzas de conquista, que seguramente tuvieron su germen, ¿no? En estos cantos que narran la conquista también, estos Xochicuicat que están en el manuscrito de Cantares Mexicanos, ¿no? También, o en el manuscrito de los romances de los señores de la Nueva España, y que pueden ser el germen de lo que posteriormente serían las danzas de conquista. Claro, simplificándose con el paso del tiempo, pero a final de cuentas, la forma de transmitir la historia a través de la danza y el canto es a lo que estamos aludiendo aquí como función también de estos Xochicuicos. Continuando con este, y el concepto es, se conmueve mi corazón cuando los oigo, yo cantor. Se levantan mis recuerdos, hacen resplandecer los cielos. Mis suspiros se van con el viento. Paso allá a donde gorjea el colibrí color de ave zacuan en el interior del cielo, Owaya, Owaya. Ajá. Es decir, el cantor sigue en este espacio creativo, en un espacio que sale de lo profano, que sale del Tlalticpac, la tierra, ¿no? En el interior del cielo, donde solo puede perdurar esto, ¿no? Probablemente una alusión quizá lejana a la concepción del Ichantonatiuh, la casa del sol, donde se menciona dentro de la mitología náhuatl que era donde iban los guerreros muertos en combate o las mujeres muertas en el parto, ajá, a deleitar al sol, ¿no? Como aves y al libar de las flores también. Entonces, todas estas, digamos, alusiones, imágenes, motivos, corresponden con esa mitología, con ese pensamiento. Ujú. Aquí, por ejemplo, ¿no? La referencia al Zacuanhuitzitzil, ¿sí? Es decir, el colibrí, ¿no? Zacuan, que como pudimos ver, posiblemente alude esto, ¿no? A un color amarillo, un color asociado con el sol. El colibrí de color ave zacuan.
Recuerden tan solo que aquí en México existen más de 300 especies de colibríes, ¿no? Entonces, y el colibrí como tal también, como animal, es un nahual de Huitzilopochtli, que es también el sol, ¿no? Entonces, aquí continuamos dentro de esta línea temática de las aves, ¿no? Y sus significados, en este caso, sus simbolismos culturales. ¿Mm? Dice el poeta, y hago ver por todas partes a mi corazón, y en verdad no eleva mucho su canto el ave preciosa, en verdad lo sobrepasa en el interior del cielo el corazón del dueño del cerca y del junto que allí perdura. Si no fuera así, se iría empolvando mi recuerdo. ¿Podrá acaso él atravesar con la mirada y contemplar la maravilla con que en el cielo las aves preciosas se recrean en presencia del dueño del cerca y del junto? Aquí es interesante la idea que se plantea en el canto, porque después de haber accedido, ¿no?, a la presencia de este lugar, el poeta empieza ya eh, a afirmar que por si fuera poco que los cantos son bellos, al estar en la presencia de Dios, es todavía, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente se nota la interpolación, ¿no? A veces la interpolación cristiana que hicieron los frailes en el rescate de estos cantos, sustituyendo nombres de dioses por la palabra Dios o la palabra de la Virgen María o el nombre de la Virgen María, perdón, o cualquier otro santo. Pero bueno, en este sentido, en general, el hombre náhuatl atribuía, ¿no?, la belleza de los cantos y posiblemente su creación solo en presencia de lo divino, que aún así lo sobrepasa. Ujú. Y comienza una, digamos, una cavilación sobre si él podrá después contemplar esto de nuevo. Ujú. Es decir, podrá replicar esto, ¿no?, en un espacio profano, después de haber viajado a, a esta parte. ¿Cómo puedo no llorar en la tierra aquí? En verdad allá se vive. Me engaño a mí mismo si digo, ¿acaso es esto todo aquí en la tierra? ¿Se acaba lo que nos hace vivir? Ojalá que a ti, dueño del cerca y del junto, te cante yo allá en el cielo, cerca de los que junto a ti viven, porque mi corazón se levanta hacia allá miro, junto a ti, a tu lado, dador de la vida. Oguaya, Oguaya. Empieza entonces el poeta a despedirse de este lugar, ¿no? Con el deseo de poder regresar, ¿no?, algún día y con la certeza de que ha descubierto, ¿no?, que lo efímero de la vida no termina aquí, ¿no? O por lo menos en este canto así se plantea, que, ¿no?, acá en el mundo de las divinidades, en el mundo, ¿no?, del Tloquenahuaque, es donde en realidad se vive y donde en realidad se existe. Uh-huh. Va terminando el poeta, escucha mi canto, tu amigo mío. Hago resonar el atabal florido, elevo el canto celestial, con él alegro a los señores. Como una flor se abre mi corazón, la flor del maíz esparzo. Voy entrelazando mi canto en presencia del dueño del cerca y del junto, Oguaya, Oguaya. Es decir, ya regresa el poeta, uh-huh, hace resonar el tambor, empieza a esparcir sus cantos como flor de maíz. Una imagen muy bonita, ¿no? Y que además en otros contextos está asociada a la sexualidad. A esto me refiero con la concepción del mundo flor en la cultura náhuatl. La flor ocupa un simbolismo muy marcado en distintos contextos, ¿no? Puede funcionar como símbolo de poder, como símbolo de sexualidad y de feminidad, ¿no? También como símbolo de la vida humana o analogía de la vida humana, como símbolo de belleza, con el significado de los cantos. En fin, tiene bastantes matices y lo veremos más adelante en otro canto. Para quien no conozca también por qué la flor del maíz, o no, Ixquizóchitl, que es la que está aquí, flor de maíz tostado, y recibe este nombre por flor de las palomitas. El maíz tostado es con el que se hacen las palomitas, ¿no? Y si ustedes pueden ver, ¿no?, en la forma de la flor, tiene esta semejanza, este parecido. Por lo tanto, bajo la concepción indígena, esto la dota de belleza. Y bueno, es innegable que es bella, ¿verdad? Entonces, esto es digamos, un obstáculo que debemos ir
cada vez allanando, para apreciar este tipo de literatura, sus referentes, conocerlos y entender las imágenes que están evocando. Porque de lo contrario, nos quedamos con una experiencia tal vez un poco dislocada, desviada del referente, una interpretación más moderna o una interpretación que no toma en cuenta los referentes que está aludiendo porque simplemente no los conoce, ¿no? Las aves y sus contextos sociales, culturales, biológicos, etcétera, etcétera, y así con muchos otros elementos. Entonces, hay que adentrarnos un poco a la cultura náhuatl y también el Xochihuican en este sentido nos sirve como un vehículo para adentrarnos al pensamiento indígena. Ajá. Vemos aquí esta idea tan elaborada. Al final, lo que concluye el poeta es que el acto de creación estético nos viene de la tierra, del mundo de mortal. Es un regalo divino. ¿Sí? Solo en presencia del Tloquenahuaque, en el Xochitlalpan, en este estado, en este lugar, es que el poeta recibe o escucha los cantos. Y lo que nosotros podemos procesar como acto de creación, no es más que el recuerdo de lo que escuchó en este lugar, ¿no? Con lo cual nos deja, ¿no?, el mensaje de que el canto florido es un regalo de los dioses, ¿no?, de las divinidades. Es un poco como en las concepciones antiguas, donde también la inspiración artística, ¿no?, la creatividad, no venía del todo del individuo, por ejemplo, en la cultura griega, ¿no?, o en la cultura grecolatina también, para ampliar el concepto, ¿no?, eran los dioses los que a veces a través de las musas, ¿no?, o las musas inspiraban al artista, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a este concepto. Lo bello de lo estético es un regalo de lo divino. Y muchos otros conceptos sobre esto, ¿no? Además de estas ideas y concepciones que podríamos llamar en este canto metapoéticas, existen otros temas también interesantes que se abordan en ellos, en los cantos. Sin embargo, nos es imposible comentarlos todos aquí. Me limito aquí a mencionar que algunos de los temas más recurrentes son la fugacidad de la vida, la incapacidad de conocer algo verdadero, lo efímero de la existencia, la perduración únicamente del conocimiento y las ideas, es decir, los cantos, la imposibilidad de conocer a las divinidades, también es un tema recurrente, la duda sobre la existencia después de la muerte, la aceptación de la única existencia, el rechazo de la tristeza y el disfrute de la vida, los cantos, el amor y la amistad, el mundo, la humanidad y la sexualidad a imagen de la flor, las querellas sexuales y la liberación femenina, ¿no? En algunos cantos conocidos como Cococuica, ¿no? Son algunos de los temas quizá más recurrentes en este género, ¿no?, discursivo, en este género literario, pero no son los únicos, ¿no? Sería imposible aquí meternos un poquito, ¿no?, a revisarlos todos. Pasemos entonces, ¿no?, a ver otro tipo de ejemplos de cómo expresaban a través de estos cantos no solo ideas profundas, ¿no?, ideas que podríamos llamar de corte filosófico, dudas auténticas, cuestionamientos, sino también, ¿no?, funcionaba para, por medio de estas, digamos, de estos cantos o de estas reflexiones, expresar también realidades históricas, referir acontecimientos, ¿no?, importantes. Por eso es que estos mismos motivos se emplearon para referir estas emociones dentro de la narración de acontecimientos. Aquí vemos, o vamos a adentrarnos, en la vida de uno de los personajes más conocidos como forjador de cantos y que desde época precolombina gozaba ya de fama de sabio, poeta, buen gobernante y guerrero. Me refiero a la figura del texcocano Nezahualcóyotl. En uno de sus cantos, el Tlactoani nos refiere los pesares y reflexiones que experimentó durante sus años de exilio, en los que se mantuvo huyendo y en ocasiones escondiéndose de sus enemigos tecpanecas que le querían dar muerte. Este canto, que es fragmento de un canto más largo y que solo aquí vamos a poner esta reflexión que hace, es probablemente, ¿no?, un recuerdo de lo que pasó en ese momento en el que estuvo huyendo. Este canto le han puesto el doctor Miguel León Portilla el título
digamos, provisional, ¿no? A este fragmento de Ichololistli Iquic, canto de la huida. Dice a través de esto Nezahualcóyotl: en vano he nacido, en vano he venido a salir, de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso. Ojalá en verdad no hubiera salido, de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh príncipes que aquí habéis venido, vivo frente al rostro de la gente. ¿Qué podrá ser? Reflexiona. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso, mi corazón padece. Tú eres apenas mi amigo en la tierra, aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? Obra desconsideradamente. ¿Vive el que sostiene y eleva a los hombres? Vive en paz, pasa la vida en calma. Me he doblegado. Solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por esto me aflijo, soy desdichado. He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto. Extiende tu compasión. Estoy a tu lado. Tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos, que vivimos sobre la tierra? No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra. La amargura predice el destino aquí al lado de la gente. Bien, claro, bueno, si quieren leer más sobre Xochicuilca, les recomiendo ir directamente al manuscrito, a la publicación haciendo un poco un paréntesis, ¿no? A la publicación que se hizo del manuscrito de Cantares Mexicanos en el 2011 por parte de la UNAM y el Fideicomiso Teixidor. Hicieron la publicación de todo el manuscrito, ya están por concluirlo, van a la fecha 4 volúmenes, 3 volúmenes, ajá, y es una edición de la UNAM que puede encontrar en 2, 3 tomos, solo la parte de los cantos. En cuanto a la antología de los, o digamos una publicación del manuscrito de los romances de los señores de la Nueva España, tienen los 3 tomos de poesía náhuatl publicados por Ángel María Garibay, también por la UNAM, ¿no? De una manera, digamos, un poco más alejada del documento original, pero que también los acerca, ¿no? a una visión en conjunto de los poetas y la poesía. Pueden ustedes también consultar o leer, más bien, ¿no? 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla. Entonces, bueno, regresando, ¿no? a esta experiencia de la que nos habla Nezahualcóyotl, bueno, creo que aquí todavía continúa el canto, dice: que no se angustie mi corazón, no reflexiones ya más, verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido a crecer la amargura junto a ti, a tu lado, dador de la vida. Solamente yo busco recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Que no sufran sus corazones, junto y al lado del dador de la vida. Y bueno, vemos en toda esta reflexión, ¿no? Un proceso, ¿no? de expresión de la tristeza que padeció Nezahualcóyotl a través de estas metáforas, lugares comunes de la cultura náhuatl, ¿no? Por ejemplo, interpretar una mala fortuna, una mala racha, ¿no? Bajo la metáfora de que el dador de la vida o el Tloquenahuaque o alguna de las divinidades principales está enojada, está disgustada. Eso es algo, un motivo presente también en otros géneros como el Huehuetlactoli, por ejemplo, el Huehuetlactoli o rezo, en el que le pedían a Tezcatlipoca que se llevara las pandemias, ¿no? Que deberíamos de rezarlo en estas circunstancias para ver si ya podemos respirar un poco más tranquilos, ¿no? En ello dicen que es Tezcatlipoca el que trae, el que castiga con la enfermedad, y le piden que ya aplaque, modere su enojo, ajá, disminuya su ira, porque está disgustado, que con esto no nos castigue más, ¿no? Entonces es un tema recurrente cuando alguien padece, ¿no? Que es el resultado del disgusto de las divinidades. En fin, ¿no? A partir de todas estas metáforas y temas, vemos esta desolación de Nezahualcóyotl, vivir al lado de la gente, donde incluso les reprocha, ¿no? Que nadie ve por nadie, que nadie le ayuda y que él ha quedado realmente
abandonado. Ujú. Pero ¿por qué tan triste canto? Pues para entender justamente esta experiencia, ¿no? Transmitida a través de este Xochicuica, debemos tal vez de meternos un poco dentro de la vida de Nezahualcóyotl, ¿no? Repasar quizás sus elementos, digo, sus momentos más, más representativos. Y para ello, pues lo podemos hacer a partir del Códice Xolotl, ¿no? Un códice donde prácticamente se narra por imágenes toda la historia del linaje Acolhua, ajá, desde la llegada de los chichimecas de Xolotl, ¿no? Hasta pues la conquista prácticamente, ¿no? O vísperas de la conquista de México allí. Entonces, a partir de en este códice podemos ver la visión indígena de estos acontecimientos y también, ¿no? Entender un poco por qué Nezahualcóyotl se expresa en estos términos, ¿no? ¿Qué tuvo que vivir para ello? Podemos ver en esta lámina, la lámina 7, esta escena en la que, bueno, para entrar un poco en contexto, los acolhuas o Texcoco, ¿no? Que es del linaje acolhua, entran en conflicto político por el poder, evidentemente, con el linaje tezpaneca, ¿no? Y en particular con la ciudad de Azcapotzalco. Entonces esta guerra, ¿no? Lleva entre Texcoco y Azcapotzalco, lleva a la muerte del tlatoaño gobernante de Texcoco, Iztlizóchitl, padre de Nezahualcóyotl. Y en esta escena del Códice Xolotl de la lámina 7, podemos ver cómo Nezahualcóyotl, escondido en unos breñales en la parte de arriba, ajá, ve con una lágrima en su ojo cómo le dan muerte a su padre, los guerreros tecpanecas. Entonces, aquí es donde comienza la desgracia de Nezahualcóyotl, ¿no? La huida de Nezahualcóyotl, porque durante todo este tiempo, primero el gobernante de Azcapotzalco, Tezosomo, va a intentar, ¿no? Con muy, digamos, muy poca iniciativa, eh, atrapar a Nezahualcóyotl y matarlo, porque sabe que mientras el linaje de Iztlizóchitl esté vivo, representará un peligro para levantarse en contra del poder de Azcapotzalco, que lo han tomado, ¿no? Con violencia, con guerra de Texcoco. Entonces, sin embargo, desde Sosomoc toma una actitud muy ligera porque ve que Nezahualcóyotl, que por un lado está, digamos, valorando la situación, calibrando la situación, moviéndose de ciudades, haciendo amistades y probablemente planeando a futuro, ¿no? Un golpe contra Azcapotzalco para recuperar el poder, en ese momento se la pasa también cantando, ¿no? En los cantos, en los bailes, jugando. Entonces, realmente parece ser por las crónicas que tenemos y los documentos que Tesosomoc tomó una actitud ligera porque no vio en él un peligro, ¿no? Vio que era un joven que más bien estaba ocupado en divertirse, ¿no? Que en recuperar su reino. Cosa que no pasó con su hijo después, ¿no? Recordemos, ¿no? En esta escena comienza la huida de Nezahualcóyotl, y durante este tiempo, a pesar de que sí participaba de estas cosas, sufrió mucho Nezahualcóyotl. Primero, ¿no? En este otro fragmento de la lámina 8, vemos cómo por disposición, las nuevas disposiciones de los de Azcapotzalco a los distintos pueblos, ¿no? Donde una de las ordenanzas era, si veían a Nezahualcóyotl, que lo entregaran para ser encarcelado y evidentemente ejecutado. Y esto lleva a distintos episodios, ¿no? Narrados también en este códice donde Nezahualcóyotl es visto, se esconde, lo ayuda a la gente, ¿no? Lo esconde la gente en sus casas, ¿no? En compartimentos secretos, en los graneros, etcétera. En un montón de lugares lo ayudan. Pero también hay personas que lo delatan, como lo es la escena, ¿no? La siguiente escena, la que está del lado derecho, el fragmento de la lámina 8, donde una mujer que vendía pulque en la región de Chalco, uh-huh, lo descubre y empieza a gritar que es Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl no tiene otra opción que darle muerte para que no lo delate. Ajá. Entonces vemos en la escena como Nezahualcóyotl vestido, ¿no? Ataviado con armas, con su glifo, ¿no? Antroponímico, Nezahualcóyotl, toma del pelo como si fuera, iconográficamente tomar del pelo a alguien es someterlo, como así se representan los guerreros sometiendo a los cautivos,
¿no? La toma del cabello, ¿no? Con un claro simbolismo de sometimiento, y a partir de las narraciones de Fernando de Alves Tlixochitl podemos saber que le dio muerte. Después, en la vida, ¿no? Aquí en la lámina podemos ver que Tesosomoc tiene un sueño en el que un águila y un jaguar le devoran las entrañas, un tetzawit, un sueño profético. Se lo comenta a sus sacerdotes, a sus nigromantes, y estos le interpretan que esa águila y ese jaguar es Nezahualcóyotl y que él va a acabar con su reino, ¿no? Pero, sin llegar a tomar una postura en una decisión, Tesosomoc muere, y en esta otra lámina, también el fragmento de la lámina 8, podemos ver a Nezahualcóyotl llegando a las exequias de Tesosomoc, siendo que lo están buscando ellos mismos para darle muerte. Y efectivamente, Mastla, ¿no? El hijo que toma el poder en Azcapotzalco, que tiene un odio todavía más acérrimo que su padre hacia Nezahualcóyotl, quiere matarlo en ese momento. Pero le aconsejan, ¿no? Su corte que no lo haga, porque ¿qué va a pensar la gente? Que no sintió tanto la muerte de su padre, que durante las exequias, ¿no? Durante las ceremonias fúnebres, está más preocupado por matar a Nezahualcóyotl que por honrar a su padre. Entonces lo deja libre. Y a partir de aquí comienza una persecución más encarnizada contra Nezahualcóyotl. Ya no está tranquilo en ningún lado, ¿no? Como dice su poema, siente el abandono, en realidad la gente, el rechazo de la gente, ¿no? Porque evidentemente si alguien ayudaba a Nezahualcóyotl, pues sería, digamos, eh, sería castigado por parte de Azcapotzalco. Entonces tenemos un montón de prácticas o digamos ardides por parte de la gente de Azcapotzalco, de Maxtla, en el que lo quieren para atrapar a Nezahualcóyotl y porque lo quieren matar, ¿no? Entonces, en esta otra lámina, ¿no? Lámina 8, vemos como Maxtla cita a Nezahualcóyotl y este le lleva flores incluso, nuevamente el detalle de las flores. Ujú. Sale la vírgula de la palabra de su boca en la parte de arriba, y Maxtla en una actitud déspota, mirando hacia otro lado, al lado de concubinas o posiblemente sus esposas, ¿no? Desprecia a Nezahualcóyotl. Pero lo importante es que la razón de haberlo citado ahí era porque en la habitación de al lado tenía un destacamento preparado para salir y darle muerte al rey poeta. Sin embargo, según nos describe Ixtlilxóchitl, es advertido Nezahualcóyotl de esto a tiempo y pide o se excusa para retirarse de los aposentos de Maxtla, y este, sin sospechar que él ya sabe de la trampa, le da permiso y sale de ahí, y sin detenerse sale de la ciudad y se va hasta Texcoco, y no lo vuelven a atrapar, ni lo van a volver a tener así de cerca, ¿no? En otro episodio, por ejemplo, vemos como mientras juega la pelota Nezahualcóyotl, viene un destacamento a arrestarlo, y uno de los ardides, ¿no? Como podemos ver en la escena, es que Nezahualcóyotl manda a uno de sus, digamos, pajes, de sus sirvientes, a que dé la palabra por él ante ante los soldados, y les diga que esperen un momento, que Nezahualcóyotl los va a recibir, ¿no? Lo podemos ver en esta imagen con la vírgula de la palabra, el símbolo de Nezahualcóyotl, cómo se está hablando de él. Él es el tema. Mientras Nezahualcóyotl, en la habitación donde le dieron alcance, va, ¿no? Va a llenarla de incienso y hacer un agujero en la parte de atrás, ¿no? El incienso es justamente para que no vean lo que está haciendo, y mientras ellos esperan, él escapa, como lo vemos en la siguiente escena. Ajá, entran los guerreros y Nezahualcóyotl escapa por la parte trasera del recinto. Y así, ¿no? Podemos ver distintas escenas en las que Nezahualcóyotl sale avante, pero lo más importante es ver la vida en esta etapa errante, ¿no? De Nezahualcóyotl. Cómo se siente abandonado, no tiene amigos, solo puede recordar la amistad, ¿no? Evidentemente era difícil que lo ayudaran, aunque hubo gente que lo ayudó, evidentemente también, ¿no? Pero esto es lo que plantea. Teniendo en cuenta esta historia, entendemos mejor el sentir de ese canto, ¿no? Y entendemos a qué está haciendo alusión, ¿no? El título es provisional, Ichololis, Iqui, canto de la oída, pero en general si uno leyera los cantos sin ese título provisional, al momento de llegar a esa parte, conociendo la vida de Nezahualcóyotl, podríamos saber que está refiriendo a esta parte de su vida.
Ajá, muy bien. Ahora, no todo lo que gira en torno, ¿no?, a Nezahualcóyotl, ¿no?, esta fama de la que gozó de manera sobresaliente, ¿no?, entre los personajes del mundo indígena, entre sus contemporáneos, que evidentemente es muy bien merecida, ¿no? También nos impide contemplar de cierta manera esta grandeza, otra dimensión de Nezahualcóyotl, la dimensión humana, ajá, la dimensión eh, donde él es otra persona más capaz de cometer errores, ¿no? O de llevarse o actuar impulsivamente. Aquí, para contextualizar el siguiente canto que les quiero mostrar como ejemplo de esto, como del Xochicuilcatl como herramienta para expresión de la historia también, ¿no? Vemos, hay que hablar de otro pasaje un poco escabroso en la vida, o pasajes, digamos, la parte oscura de Nezahualcóyotl dentro de su vida, ¿no? Algo que pocas veces se menciona, ¿no? Pero que también está allí, y es esta dimensión humana, ¿no? Según Iztlizóchitl en sus crónicas, primero una faceta de la vida de Nezahualcóyotl, su primer hijo, llamado Tetzaupili, perdón, Tetzaupili, el hijo portentoso, ¿no?, fue su primer hijo de Nezahualcóyotl, creció con digamos, una ambición por el poder desmesurada, hablaba que le iba a quitar el poder a su padre en cuanto pudiera, y una fascinación por la guerra. Entonces, según Istlizochi, Nezahualcóyotl vio en eso un peligro. No solo un peligro contra él mismo, contra su gobierno, sino un peligro contra la estabilidad política que había ya en la zona, ¿no? Es evidente que una persona así de aguerrida o de violenta podría estar haciendo guerras que no fueran convenientes, ¿no?, para las alianzas que tenían los pueblos ya en ese momento, ¿no? Recuerden que ya para ese momento Nezahualcóyotl ha recuperado su reino, y han formado la Triple Alianza, Xcantlahtoloyan, ¿no? La, que la conforma principalmente México Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Ajá, entonces, bueno, México Tenochtitlan, Tlatelolco. Y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué decisión toma? Por mucho que su hijo tenga esta actitud, ¿no?, esta personalidad, la decisión que toma Nezahualcóyotl es mandarlo matar, ¿no? Lo manda a asesinar, pero no él, sino manda a algunos soldados a que finjan, ¿no?, una ceremonia de insignias, y durante la ceremonia lo ahorcan. Entonces, así es como perece el primer hijo de Nezahualcóyotl, que a pesar de todo, y teniendo en cuenta, ¿no?, a través de la cultura y de otras expresiones literarias, el amor que tenían los padres nahuas hacia sus hijos, ¿no?, debió haber sido una decisión difícil, ¿no?, y evidentemente algo con lo que él debió haber cargado, ¿no?, desde el punto de vista ya humano. Y esto nos lleva justamente a otro episodio oscuro en la vida de Nezahualcóyotl. Ya hacia el final de su vida, ya hacia sus últimos años, Nezahualcóyotl tuvo, digámoslo así, un encuentro con un gobernante, un joven gobernante de la región de Tepechpan, llamado Cuacuauhtzi, que pueden verlo representado en la lámina derecha, ajá, de la tira de Tepechpan. En este suceso, Cuacuauhtzi salió a cazar, ¿no?, en los terrenos, digamos, en los dominios, jurisdicción, ¿no?, de su pueblo, con toda su corte, y se encontró a Nezahualcóyotl con su corte también. Entonces, claro, recuerden que Tepechpan es una ciudad sujeta a Texcoco. Lo que tiene, entonces, digámoslo así, Nezahualcóyotl es el rey, es el soberano de este Cuacuauhtzi, que también sigue siendo gobernante, ¿no? Le tiene que rendir cuentas a él. Entonces, ya que lo encontró, lo invita, ¿no?, a sus palacios a comer, ¿no? Dentro de sus palacios servía una jovencita noble llamado Azcalzochitzin, que era prometida de Cuacuauhtzi. Era su prometida porque la joven no estaba todavía en edad de casarse, era muy niña, entonces iban a esperar a que llegara la edad para casarse con ella. Entonces,
según las descripciones que hace Xochitl, era una joven con una carisma, ¿no? Muy agradable, una actitud muy agradable, inteligente y bella. ¿Qué pasa? Nezahualcóyotl queda enamorado, a pesar de ser ya grande, un Nezahualcóyotl de cerca de 60 años, ¿no? Queda enamorado de esta jovencita, pero tiene un problema, es la prometida de Cuacuauhtzi. ¿Qué va a hacer aquí Nezahualcóyotl? Pues va a actuar de una manera que podríamos decir no está tan a la altura, ¿no? Del, del rey poeta, y mandará a la guerra a Cuacuauhtzin con órdenes específicas a sus capitanes de que lo pongan en los lugares más peligrosos y que con ello muera. Pues no es de, no es de extrañarnos que eso pasa, ¿no? Y de este modo vemos otro canto, o vamos a ver otro canto, ya no de Nezahualcóyotl primero, sino de Cuacuauhtzin. Ajá. Un canto en el que nos deja su reclamo, su grito desesperado y de impotencia ante el destino que le ha preparado Nezahualcóyotl. Es esta una reflexión y mensaje trabajado con la sutileza de la poesía indígena. Es un ignocuicat, un canto de abandono, que por el mismo contexto y mensaje resulta ser un testimonio de un valor humano invaluable. Y solo vean cómo contesta Cuacuauhtzin, que sabe que Nezahualcóyotl quiere matarlo, que sabe que lo manda al combate para que muera y casarse con su prometida, ¿no? Dice, flores con ansia mi corazón desea, que estén en mis manos, con cantos me aflijo, solo ensayo cantos en la tierra, yo Cuacuauhtzin, con ansia deseo las flores, que estén en mis manos, yo soy desdichado. ¿A dónde en verdad iremos que nunca tengamos que morir? Aunque fuera yo piedra preciosa, aunque fuera oro, seré yo fundido. Allá en el crisol seré perforado. Solo tengo mi vida, yo Cuacuauhtzin, yo desdichado. Tu atabal de jades, tu caracol rojo y azul, así lo haces resonar, tú Yoyontzin. Yoyontzin es otro nombre de Nezahualcóyotl. Ya ha llegado, ya se yergue el canto. Por poco tiempo alegraos. Vengan a presentarse aquí los que tienen triste el corazón. Ya ha llegado, ya se yergue el cantor. Deja abrir la corola a tu corazón. Deja que ande por las alturas. Tú me aborreces, tú me destinas a la muerte. Yo me voy a su casa, pereceré. ¿Acaso por mí tú tengas que llorar? ¿Por mí tengas que afligirte, tú, amigo mío? Pero yo ya me voy a su casa. Solo esto dice mi corazón. No volveré una vez más, jamás volveré a salir sobre la tierra. Yo ya me voy a su casa. Solo trabajo en vano. Gozad, gozad, amigos nuestros. ¿No hemos de tener alegría? ¿No hemos de conocer el placer, amigos nuestros? Llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos. Jamás lo hago en el tiempo del verdor. Solo soy menesteroso aquí, solo yo Cuacuauhtzin. No habremos de gozar, no habremos de conocer el placer, amigos nuestros. Llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos. Ujú. Bueno, aquí tenemos entonces esta expresión, ¿no? Realmente reveladora, realmente es un grito desesperado, ¿no? Ante la impotencia de saber lo que te han preparado. Ajá. Y no poder hacer nada, ¿no? Y esta parte en la que se refiere a Nezahualcóyotl, ¿no? Primero, ¿no? Cuando le dice, tú muy, por así decirlo, ¿no? De una manera muy alegre y divertida, seguirás aquí gozando, tocando los atabales, tu caracol rojo, tu caracol azul. Y luego le dice, ya me voy a su casa, pereceré. Tú me, tú me aborreces, tú me destinas a la muerte. ¿Acaso por mí tú tengas que llorar? ¿Por mí tengas que afligirte? Tú, amigo mío. Es decir, tú que te decías mi amigo y que me mandas ahora a la muerte, ¿en realidad sentirás remordimiento por esto? ¿Te estarás triste por esto? Ajá. Es realmente una confesión, ¿no? Digamos, de un sentido humano muy grande,
y de cierta manera una cachetada con guante blanco, ¿no? Hacia Nezahualcóyotl. El simple contexto de este canto es la confesión de un moribundo o de alguien que ya está condenado a morir, ¿no? Y eso lo hace más interesante. La muerte del desdichado Cuacuautzin, gobernante de Tepechpan, fue inevitable. ¿Qué efecto tuvo en Nezahualcóyotl su muerte? Es imposible saberlo. Sin embargo, en estas vidas y cantos cruzados, el gobernante de Texcoco menciona a Cuacuautzin en un canto donde expresa su tristeza por la muerte de sus amigos gobernantes. ¿Será acaso que este fragmento sea una especie de remordimiento por sus actos? Este canto es el titulado canto, bueno, dice Nitlayocoya, así empieza este fragmento en el que se alude a estos personajes, ajá, y significa estoy triste. Provisionalmente ese es su título, ¿no? Estoy triste, dice Nezahualcóyotl, yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y cantos, recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tezosomoxin, a Cuacuautzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tezosomoxin, jamás perecerá tu renombre, oh mi señor, tú Tezosomoxin. ¿Mm? Así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo. Ya no estás aquí, ya no, en la región donde de algún modo se existe. Nos dejaste sin provisiones, sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo me desgarro. Bien, la mención aquí de Cuacuautzin es breve y no parece retomar mayor importancia en el canto. En cambio, la figura de Tezosomoxin resalta. La pregunta es, ¿a qué Tezosomoc se refiere en Nezahualcóyotl? ¿Acaso a su antiguo enemigo Tepaneca? Tenemos aquí un canto sobre la tristeza de Nezahualcóyotl por la muerte de dos rivales, uno político y el otro en el ámbito del amor. Estas especulaciones no nos hacen dudar de si el canto hace referencia a la derrota de sus enemigos bajo el motivo poético de la tristeza y la humildad, o en verdad se trata de expresar un sentimiento genuino. Es imposible saberlo, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se van entrelazando las contestaciones en los cantos. Ajá. Cómo hay un hilo narrativo a pesar de ser expresiones atribuidas a distintos autores. Ujú. Y yo creo que esto es parte de la riqueza también del Xochicuica, ¿no? Cómo podemos ir siguiendo la historia, ¿no? Aquello que nos narran, ¿no? Nos narran las crónicas, ¿no? Los discursos históricos, lo hace también el Xochicuica de una manera más amena. Y aquí, retomando un poco, ¿no? Las palabras de Aristóteles en su poética, menciona, ¿no? Que tanto la literatura y la historia refieren, ¿no? Acontecimientos, pero que en su opinión, ¿no? La literatura es más apreciada porque, aunque dicen lo mismo, lo dice más bonito. Entonces, retomando un poco, parafraseando un poco, ¿no? A Aristóteles, es justamente eso, ¿no? Podemos ver estos acontecimientos de la vida del hombre náhuatl, pero trabajados desde una visión más bonita, ¿no? Más estética, desde el punto de vista indígena. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta, no sé si lo notaron, esta forma de aludir la muerte, ujú, siempre bajo el concepto de ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? Ujú. O, por ejemplo, sí, a dónde en verdad iremos que nunca tengamos que morir? O, como dice aquí abajo, ¿no? No habremos de gozar, no habremos de conocer el placer, amigos nuestros, ¿no? No hemos de tener alegría. Bien, entonces, aquí tenemos otro ejemplo, pero no todo es tragedia tampoco, ¿eh? En el acervo, digamos, en el corpus de estos cantos, aquí hay de todo. Hay cantos más jocosos, cantos más divertidos, cantos pertenecientes a este, digamos, temática
o subgénero dentro del Xochicuicatl llamado el Cuecuechcuicatl, el canto de cosquilleo. Un canto con alusiones sexuales, ¿no? Un canto travieso, alburero, en el sentido, ¿no?, amplio de la palabra. Y aquí veremos, ¿no?, como ejemplo de esto, y de estas temáticas, pues veremos ahora este canto, un canto titulado, o que tiene el título en el manuscrito del Canto de las Mujeres de Chalco, Chalcasihuacuicatl. Ajá. Entonces, para entender, podríamos pasar directamente, como siempre, ¿no?, a la lectura del canto, y irlo apreciando así. Pero, insisto, hay que conocer los contextos, ¿no?, históricos, los contextos culturales, para hacer una mejor apreciación o un disfrute o un análisis más fino, ¿no?, de el contenido, de las imágenes, de los juegos de palabras. Este canto de las mujeres de Chalco lo compuso un cuicapixqui, un forjador de cantos llamado Aquiautzin, de la región de Ayapanco. Ajá. Ayapanco sujeta a toda la región de Chalco a Mecameca. Aquiautzin es reconocido, ¿no?, por esta, digámoslo así, obra divertida en la que la temática principal es la guerra primero, la guerra que hubo entre los mexicas y los chalcas, donde los mexicas, ¿no?, comandados por el Tlactuani Axayácatl, derrotan a los chalcas, y los hombres derrotados, ¿no?, y con ganas de vengarse, ¿no?, recurren, bueno, en este caso es Aquiautzin, ¿no?, quien va a escribir un canto en el cual pueda vengar el honor o restituir el honor perdido en el combate. ¿Cómo lo va a hacer? Va a crear este canto donde las mujeres van a ir a retar a Shayaka a un combate, ajá, donde le van a ganar y lo van a vencer. Pero ¿cuáles son las características de este combate? Y aquí hay que explicar también algo importante de la cultura náhuatl, en este sentido, referente a la sexualidad. Dentro de, digamos, los contextos específicos, ¿no?, de la sexualidad, hay unos en los que se emparenta la sexualidad con el combate, con la guerra. Ajá. Es decir, el acto sexual es un combate entre el hombre y la mujer. El campo de batalla es la cama. Ujú. En este sentido, podemos entender metáforas como las de, mencionando, ¿no?, los lugares a donde iban las mujeres muertas en el parto, ¿no? Uno de ellos, bueno, el lugar a donde iban las mujeres muertas en el parto es el mismo lugar a donde iban los hombres muertos en combate. Ajá. Por lo tanto, el acto sexual es un combate. Y si la mujer se embarazaba, decía, ya tengo un cautivo. Ujú. Me he embarazado, tengo un cautivo en mí. Por eso, el momento del parto es otro combate contra su cautivo. Lo mismo que hacen los guerreros en el campo de batalla. Y si moría en el parto, era equivalente a morir, ¿no?, en el campo de batalla. Con este referente, entonces vemos como si los chalcas no pudieron vencer hombres contra hombres en el campo de batalla de los hombres, ¿no?, que es la guerra, su referente directo, quizá las mujeres puedan, ¿no?, enfrentar y derrotar a Xayaca y a los mexicanos, ajá, y también a los tlatelolcas, porque en el canto se llega a mencionar a los tlatelolcas también, en el campo de batalla de ellas, es decir, en el acto sexual. Y por eso es interesante y divertido este canto, porque está llena de alusiones sexuales. El tema es, y además es un canto que raya, ¿no?, en imágenes sexuales muy explícitas a veces, ¿no? Raya sobre un albur muy elevado, sobre imágenes que también se acercan un poco, ¿no?, a la sensualidad, pero a veces también muy gráficas, ¿no? En ese sentido son muy albureras las mujeres en este canto, y el tema es que Ashayakat sufre de disfunción eréctil. Ajá, no tiene el ánimo, digamos, ni la hombría para satisfacer a las mujeres chalcas que van a retarlo. Entonces, es muy interesante, ¿no?, ver cómo veían la sexualidad, bajo qué metáforas, ¿no?, la culturalizaban, ajá, y la expresaban, ¿no?, a partir de estos cantos. Estos son los cantos de cosquilleo, los cantos, el cuecuechcuicat, ajá, los cantos traviesos. Ahora,
no solo es interesante este canto, y desgraciadamente es muy largo, no creo que lo podamos leer, pero sí vamos a ver ahorita algunos fragmentos, ¿no?, de él. ¿No? Esta es una imagen del Códice Durán que al parecer alude, ¿no?, a la guerra entre los chalcas y a las ejecuciones de cantos, ¿no?, por exequias fúnebres, pero también quizá podría referir, ¿no?, a este episodio que estamos narrando. ¿Por qué? Este canto en su contenido es interesante, pero en su contexto de ejecución es todavía más interesante. ¿A qué me refiero con esto? El cronista también de la región de Chalco, Amecameca, Chimalpain, ¿no?, en su tercera relación, nos dejó la crónica de cómo fueron a cantarle este canto al palacio, una embajada chalca, o sea, a Kiautzin, algunos danzantes, ¿no?, músicos, cantores, y fueron a ejecutarlo en el patio de su casa sin avisarle, ajá, como manera de reto. Y la reacción que tuvo Ashayakat ante esto. Imagínense, van a tu palacio y te cantan o te realizan una danza canto donde tú eres el personaje, pero te dicen que eres impotente sexualmente hablando. Entonces, ¿cómo habrá reaccionado Ashayakat, ¿no?, en esta cultura, evidentemente de tintes machistas, ¿no? Pues me gustaría, ¿no?, leer un poquito este fragmento de esta crónica, porque además nos da, no, nos pone en contexto qué se requería para ejecutar estos cantos. No era nada más esta lectura que hacemos aquí. Ajá. Dice así la crónica de Chimalpain. Año 13 Caña, 1470. Fue también entonces cuando por primera vez vinieron a cantar a México los de Amecameca y los chalcas tlalmanalcas, los que entonces entonaron fue lo que entonces entonaron fue el canto de las mujeres de Chalco, el Chalcas y Huacuícat. Vinieron a cantar para el señor Ashayacat. Dio principio el canto y la danza en el patio del palacio, cuando Ashayacat se encontraba todavía dentro, en la casa de sus mujeres. Pero el canto cobró vida malamente. Un noble de Tlalmanalco tocaba la música con mucha torpeza, haciéndola resonar perezosamente con el erguido tambor, hasta que al fin se inclinó sobre él y no supo ya más. Allí, sin embargo, junto al lugar de los tambores, estaba el llamado Quecholcohuatzin, noble de Amecameca, gran cantor y también músico. Cuando vio que se perdían, se estropeaba la música, el canto y la danza, enseguida fue a colocarse junto al lugar de los tambores, tomó un tambor y puso remedio a la danza para que no decayera, y así hizo cantar y bailar a la gente Quecholcohuatzin. Y el otro noble de Tlalmanalco se quedó solo con la cabeza inclinada, en tanto que los demás proseguían con el canto. Ashayakat, que aún permanecía en el interior de la casa, cuando escuchó cómo tan maravillosamente tocaba la música y hacía cantar a la gente el dicho Quecholcohuatzin, se enardeció en su corazón, se sorprendió. Enseguida se levantó y salió luego del interior de la casa de sus mujeres para ir él también a bailar. Acercándose allí al lugar de la danza, sus propios pies lo comprendieron. Mucho se alegró a Shayakat al oír el canto y asimismo él se puso a bailar y a dar vueltas. Cuando terminó la danza, dijo el señor a Shayakat: tontos, a este torpe que aquí me habéis traído y que ha tocado y dirigido el canto, no habréis de dejarlo más. Los chalcas le respondieron: está bien, supremo señor. Y como había dado esta orden a Shayakat, muchos se atemorizaron, todos los nobles chalcas. Se miraron, dijeron, en verdad muchos se asustaron. Luego lo supieron. Era esa la primera vez que tocaba y que dirigía el canto aquel noble de Tlalmanalco. Y según lo refieren los ancianos, el nombre de este tal era Cuauhteotzin. Y los mismos chalcas entonces espontáneamente dijeron: tal vez quemará, tal vez hará que apedreen al que así dirigió el canto y la música. Dijeron los nobles chalcas: nos estropeó, echó a perder nuestro canto. ¿Qué habremos de hacer? ¿Acaso tal vez se nos prenda fuego aquí? Mientras había vuelto a entrar en el interior del palacio el señor Ashayakat. Se había ido a colocar allí junto a las jóvenes, las que eran sus mujeres. Luego ordenó que fueran a llamar a Quecholcohuatzin, el que después había dirigido la danza y el canto. Así lo dijo, lo mandó, lo comunicó el enviado a los nobles chalcas.
¿Quién es el que acaba de terminar vuestro canto, el que acaba de concluir vuestra música? Lo llama el Señor, el Supremo Señor. Venimos a buscarlo. Pasará al interior de la casa. Enseguida respondieron, dijeron los chalcas, aquí está, que lo vea el Señor. Luego llamaron los nobles chalcas al joven Quetzalcoatzin. Bien temían no fuera a ser que el señor Ashayacat los condenara a muerte, a ser quemados. Y cuando ya pasó este, estuvo al borde de la puerta. Atisbaban los chalcas cómo habría de salir la palabra del Señor como si fuera fuego. Se postraron entonces los chalcas, así estaban atemorizados. Pero cuando se acercó Quetzalcoatzin ante Ashayacat, enseguida acercó tierra a su boca, se doblegó y dijo, Señor Supremo, Señor, ten compasión de mí. Aquí estoy, tu siervo hombre del pueblo. En verdad hemos cometido errores delante de tu rostro. Pero el señor Ashayakat no quiso seguir oyendo estas palabras. Dijo entonces a sus mujeres, señoras, levantaos, venid a encontrarlo, que permanezca este a vuestro lado. Aquí será vuestro acompañante, cual si fuera también mujer. Mirad, sabed que ya lo tengo bien probado, que con esto, mujeres, se alegre vuestro corazón, porque este hizo que yo bailara, que yo cantara, este Quecholcóhuatl. Nadie antes había logrado tal cosa, y que yo saliera del interior de la casa para bailar. Este así lo ha hecho. Por ello será vuestro compañero para siempre. Ahora lo tomo para que sea mi cantor. Bien, este fragmento, bueno, pone en relieve todo el proceso de ejecución del canto, la música, la danza, la coreografía, y cómo también en ocasiones podía ejecutarse de una manera mala, es decir, de alguien que no supiera tocar, hacer un mal toque, llevar un mal paso. Y también nos deja ver un poco, de manera desviada, cómo el castigo que se les daba, ¿no? A los cantores, a los danzantes, a los músicos que hacían mal su oficio. ¿No? Quizá lo quemen, quizá lo apedreen. Les podría costar hasta la vida. Y estos son cantos de recreación, pero aunque sea un canto de recreación, mucho puede ofender a un gobernante, a un tlatoani. Imagínense un canto sagrado dirigido a los dioses, ¿no? Implicaba evidentemente un mayor control, ¿no? Sobre la ejecución. Entonces, regresando, ¿no? Teniendo todo este que fue el contexto del canto, ¿por qué se lo escribieron a Shayakat? ¿Por qué se burlan de él en términos sexuales? ¿No? No tanto porque lo quieran dejar mal, bueno, sí, un poco sí, porque es la contraparte, ¿no? Es la venganza por haberles hecho la guerra y haber sido derrotados, ¿no? Pero también porque dentro de los símbolos indígenas, la guerra o la sexualidad es el combate entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y se juega con esta metáfora. Son las mujeres las que van a ir a combatir ahora a Shayakat. De esta manera, perdón, dice el canto. Espero que, espero que puedan notar las alusiones a veces sexuales, ¿no? Que saltan en él. Levantaos vosotras, hermanitas mías, vayamos, vayamos, buscaremos flores. Vayamos, vayamos, cortaremos flores. Buscar o cortar flores alude al acto sexual. Curiosamente, esta imagen de ir a buscar flores también aparece en los cantos de Chilvalché, los cantos mayas yucatecos, ¿no? Bajo esta metáfora del hombre que sale a buscar una esposa, una mujer. Va a buscar flores, va a cortar flores. Aquí se extiende las flores del agua y del fuego, las flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son placenteras, flores de guerra. Son flores hermosas, con las flores que están sobre mí, yo me adorno. Son mis flores, soy una de Chalco, soy mujer. Deseo y deseo las flores, deseo y deseo los cantos. Estoy con anhelo aquí donde hilamos, en el sitio donde se va nuestra vida. Muy curioso, ¿no? Porque nos deja ver también los contextos culturales a los que se ata la mujer, ¿no? A la cuestión doméstica en la cultura náhuatl del siglo XVI, ¿no? Donde tiene el telar, ¿no? Muy, muy bonita esa imagen, el lugar donde se va nuestra vida, donde pasan toda su vida, ¿no? Yo entono su canto al señor pequeño Ashayaka. Ya empezamos un poco con el pequeñito Ashayaka, ya saben a qué se refiere. ¿No? Lo entretejo con flores, con ella lo circundo,
como una pintura es su hermoso canto, como flores olorosas que dan alegría, mi corazón las estima en la tierra. ¿Qué significa todo esto? Así estimo tu palabra, compañero en el lecho, tú, pequeñito Ashayacat. Con flores lo entretejo, con flores lo circundo. Lo que nos une levanto, lo que hago despertarse. Lo hago despertarse. Es una clara alusión, ¿no? Al miembro masculino, ¿no? Lo que nos une levanto, lo hago despertarse. Así daré placer a mi compañero en el lecho, a ti, pequeño Ashayaka. Acompañante, acompañante pequeño, tú, señor Ashayaka, si en verdad eres hombre, aquí tienes donde afanarte. ¿Acaso ya no seguirás? ¿Seguirás con fuerza? Hazlo en mi vasito caliente. Consigue luego que mucho de veras encienda. Ven a unirte, es mi alegría. Dame ya al pequeñín, déjalo ya colocarse. Habremos de reír, nos alegraremos. Habrá deleite, yo tendré gloria. Pero no, no, todavía no des flores, compañerito. Tú, señor pequeño, Ashayaka. Madre mía, yo sufro. Aquí tengo yo a mi hombre. No puede ya hacer bailar el uso. No puedo meter el palo del telar. Niñito mío, de mí te burlas. ¿Qué me queda? Lo haré. ¿Cómo se embraza el escudo florido en el interior de la llanura? Yo me ofreceré, niñito mío. De mí te burlas. Compañerito, niñito mío, tú, señor pequeño Ashayakat, vamos a estar juntos. A mi lado acomódate, haz hablar tu ser de hombre. ¿Acaso no conozco, no tengo experiencia en de tus enemigos, niñito mío? Pero ahora abandónate a mi lado. Aunque seamos mujeres, tal vez nada logres como hombre. Flores y cantos de la compañera de placer, niñito mío. Bien, aquí termina, bueno, es el fragmento, ¿no? Que evidentemente el canto es más largo, hace más alusiones, más juegos de palabras, más situaciones comprometedoras hacia la imagen de Ashayaka. Ajá. Y, y bueno, tenemos aquí entonces otro modelo de expresión, el modelo jocoso, ajá, que también nos sigue hablando de un hecho histórico, la guerra contra los chalgas y las consecuencias que tuvo, ¿no? Y cómo fueron a afrontar a Ashayaka por medio de este canto. Entonces, para resumir, para terminar esta presentación, podríamos decir, a manera de conclusión, que el Xochicuicat dentro de los géneros nahuas permitió al hombre indígena moldear sus ideas, sus experiencias y su historia. Fue un crisol donde se reflexionaron y sintetizaron dichas ideas para poder llegar al origen y esencia de ellas. Sintetizar con ello los temas culturales que definieron a los nahuas y que más les preocupaban, llegando en ocasiones a la crítica del orden establecido y a reflexiones que podemos calificar de filosóficas. Citando de nuevo a Nietzsche, quien decía que para conocer el carácter de un pueblo debes conocer su música, pero en un mundo donde el canto, el baile y la música pertenecen a un mismo concepto, podríamos decir que para conocer la esencia de los antiguos pueblos nahuas es necesario conocer lo que se expresa en el Xochicuicat, en el canto florido. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias a usted. Una fenomenal plática. Ahora miré consecuentemente las preguntas que se hicieron. La primera pregunta fue de María Garza Dávila, que pregunta, ¿alguna antología que nos recomiende o Claro. editoriales que publiquen esta poesía? Pues en general, ¿no? Les hice en cuanto vi un poco el comentario, les hice digamos, esta recomendación. Están los cantares mexicanos. En general solo existen, digamos, dos documentos principales donde está la mayoría de antologados estas expresiones. Uno es el manuscrito de Cantares Mexicanos, resguardado en la Biblioteca Nacional de México, y el otro es el canto o el manuscrito de los romances de los señores de la Nueva España, que está resguardado en la Biblioteca de Austin, Texas, ¿no? Publicaciones de estos manuscritos completa se hizo en el 2011,
¿no? En esta publicación de la UNAM y el Fideicomiso Teixidor, y no recuerdo qué otras instituciones participaron ahorita, pero bueno, la pueden encontrar por medio de la UNAM. Son 3 tomos. El primer tomo se dedica al estudio, ¿no?, del manuscrito en distintos aspectos, ¿no?, desde el papel, las marcas de agua, hasta posibles fechas de composición, tipos de grafías, cuántos amanuenses participaron en el manuscrito. Hay una clasificación al final de las aves que aparecen y sus especies, a qué especies se refieren, ¿no? Entonces vale mucho la pena para acercarse a estos cantos, comprar, ¿no?, por lo menos el volumen 1 y el 2, ¿no?, donde viene todo el estudio del manuscrito, y el volumen 2, dividido en 2 tomos, a su vez, que contiene de manera íntegra el manuscrito, ¿no?, y la traducción del manuscrito en náhuatl. Aquí la paleografía, bueno, la han hecho varios investigadores, y la traducción también en Miguel León Portilla, Librado Silva, en fin, es un equipo el que trabajó en la edición de este manuscrito. Ajá. Ahora, si quieren también acceder al manuscrito o a una especie de facsímil, no es un facsímil, pero se acerca mucho, ¿no? Es un libro que publica también el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, junto con en la Biblioteca Nacional, que es una reproducción del manuscrito tal y como se encuentra, ¿no?, en la biblioteca. Entonces, si quieren ver el texto, ¿no?, directamente pueden comprar esa publicación. Ahora, en cuanto a los textos o publicaciones o ediciones del manuscrito de los romances de los señores de la Nueva España, está nuevamente la poesía náhuatl de Ángel María Garibay, publicada ya hace varios años, ¿no?, donde los primeros 2 tomos los dedica al manuscrito que lleva ese nombre, ¿no? Y en última instancia, si quieren ustedes acercarse, ¿no?, a la experiencia de esta literatura, de estos géneros discursivos del Xochicuícat, pero a través, ¿no?, o de manera más cercana a nuestro concepto moderno de literatura, de poesía, ¿no?, de la noción de autor, porque recuerden que la mayoría de estos textos no tienen un autor ni un título. Los títulos que llegan a aparecer en los manuscritos parece ser que son títulos hechos en ese momento por la necesidad de los frailes, del hombre europeo, de ponerle un título a los textos. Pero en realidad parece ser que no tenían un título y tampoco un autor, nadie los firmaba, ¿no? Muchas de las atribuciones que se hacen de quiénes son los autores de estos cantos, Nezahualcóyotl, Cuacuauhtzin, es porque en el mismo canto se mencionan a estos, este, a estos personajes. Yo, Nezahualcóyotl, vengo a cantar, pero podría darse la situación de que yo soy un poeta y escribo un canto en el que mi personaje sea Nezahualcóyotl, ¿no? Para honrarlo de esa manera a él. Ajá. Entonces, no necesariamente podemos decir que esto sea algo que nos permita ponderar, ¿no?, la autoría de un canto a una persona en específico, pero bueno, es una manera como de hacerlo. Y especialmente porque, como vieron, a pesar de manifestar deseos personales o de manifestar emociones personales, como que los motivos recurrentes son los mismos. Ajá. Entonces no hay como un estilo muy individual como para decir estos cantos pertenecen al estilo de Zahualcóyotl, ¿no? Sino que todos se valen, ¿no?, de las mismas formas, los mismos motivos, las mismas temáticas, ¿no?, como para escribir. Entonces, si quieren acercar desde esta perspectiva de autor, ¿no?, conocer la vida de de la gente que luego es mencionada en los cantos, de estos gobernantes, pues pueden consultar o leer los 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla, que publica la editorial Diana o Planeta, ¿no?, dependiendo en qué colección la vayan a buscar. Y es una antología como dice el nombre, con distintos cuicapizque, forjadores de cantos de las distintas regiones. Miguel da un estudio o una síntesis biográfica de cada uno de estos autores y pone algunos de sus cantos, ¿no? Entonces, ahí se pueden acercar si quieren leer un poquito más desde esta otra perspectiva, estos cantos o estos Xochicuicas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo esto. Ujú, Ahora continuaremos con otra pregunta que se hizo del público. ujú.
que dice, actualmente, ¿se podría escribir con los cánones de escritura náhuatl, con la idea de flor y el canto? Con una idea, a ver, ¿me repites la pregunta? ¿Se podía escribir con los cánones? Sí, por supuesto. Dice, ¿se podría escribir con los cánones de escritura náhuatl, con la idea de la flor y el canto? Bueno, no sé si con los cánones te refieras, de la escritura náhuatl te refieras a la iconografía, ¿no? Eh, bueno, evidentemente si uno lee demasiado este género, se acostumbra a cuáles son los lugares comunes y las formas de expresión, y uno podría seguir, ¿no? Escribiendo en este estilo, pero claro, sin salirse de esta temática, ¿no? Es probable, de hecho, algunas de las metáforas y concepciones de este mundo flor, de lo que hemos visto, continúan en la literatura tradicional de los pueblos nahuas, ajá, en rezos, ¿no? En muchos géneros discursivos como el Huetlactoli y estos estilos continúan también en las culturas nahuas de hoy. Claro, a lo mejor ya no tan, digamos, tan trabajados, tan elaborados, o no son tan, eh, digamos, tan recurridos, porque bueno, esto perteneció a un contexto dado, pero sí muchos simbolismos, ¿no? Siguen latentes en las otras expresiones literarias modernas de los nahuas, también modernos. Ajá. Ahora, si esto se pudo haber, si a lo que te refieres es iconográficamente, no lo sabemos. No sabemos que los nahuas escribían, o bueno, sus métodos de escritura eran por medio de imágenes, ¿no? Por pictogramas, ideogramas y a veces fonogramas, sin llegar a los nahuas por lo menos, sin llegar a una escritura silábica completa, ajá, conjugar verbos o cosas así, sino más bien era como apoyo fonético. Sabemos por Sagún que había muchos libros en los que pintaban todo su conocimiento, ¿no? Libros no nada más religiosos, sino también libros, digamos, más prácticos. Cortés refiere que cuando él llegó con Moctezuma a la Ciudad de México y quería saber dónde estaban los yacimientos mineros, le trajeron un mapa en el que estaba pintado todo eso, ¿no? Entonces, es evidente que había muchos libros y es probable, no sé, quizá que se hubiera referido esto por imágenes, pero bueno, no hay, digamos, información al respecto como para saber qué pasaba en eso, ¿no? Bien. ¿Qué otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Jesús Luis Canizales Olalde, que Ujú, dice, muy buenas tardes, Juan Carlos. La presentación estuvo sumamente compleja y bien explorada. Me llamó mucho la atención la parte de esa filosofía que tenían los nahuas, una perspectiva muy universal con diversos temas. ¿Habrá más textos o crónicas en específico que nos recomiende para estudiar mejor su perspectiva? ujú. Claro, pues en general, ¿no? Sí existen distintos, es un mundo muy complejo, ¿no? No podría yo, digamos, decirte, este es un libro donde vas a encontrar todo, ¿no? Esta comprensión profunda de los símbolos, de la manera de ver el mundo de las categorías indígenas, se va formando a la vez de ir leyendo distintos estudios, ¿no? De gente que se aboca a temas específicos, ¿no? Y uno se va dando ideas. Y muchas veces las conclusiones a las que uno llega cuando uno analiza o, digamos, procesa toda esta información a nivel de conjunto, ¿no? De repente, por ejemplo, entender por qué uno de los adagios para cuando te veían la cara, ¿no? O digamos, te tomaban el pelo, te engañaban, era la expresión can o canin o campa noyaca o campa moyaca o creo, ¿dónde está mi nariz? ¿Dónde está tu nariz? ¿No? Algo un poco que nos resultaría extraño, porque un poco como el dicho que nosotros tenemos de, nos dieron gato por liebre, ajá, ahí es evidente porque sabemos que un gato, ahora sí que desollado y una liebre se parecen mucho, entonces se entiende el contexto de que nos engañaron, pero decir, ¿no? De repente que te han tomado, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde está mi nariz? Cuando alguien te engaña, pues es un poco extraño. ¿Cómo llegas tú a entender estas cosas a veces, estas ideas? Pues a veces son a veces coincidencias. Una vez leyendo, ¿no? Una de las crónicas de Chimalpain, justamente, menciona que Tezcatlipoca, el dios Tezcatlipoca, que era un dios burlón, bueno, es uno de los principales dioses del panteón azteca, del panteón mexica,
o Nahua, de los dioses principales que está presente en muchos contextos, ajá, con muchos nombres distintos, que tiene varias cualidades como la omnipresencia, el dueño del cerca y del junto, el Tloquenahuaque, o Yowali Hecat, que es invisible como la noche, ¿no? Impalpable como el viento. Este dios estaba aburrido y de buenas a primeras se le ocurrió bajar donde está la gente y como es invisible, le apretaba las narices a las personas y la gente sentía que se ahogaba y no sabía por qué. Y Tezcatlipoca se burlaba con eso, evidentemente. Entonces yo pienso, ¿no? Que a partir de eso, y bueno, dice la crónica que después de eso, ese lugar se llamó Yacapixtla, el lugar donde le aprietan las narices a uno, ¿no? Entonces, es interesante porque yo pienso que a partir de esta, digamos, relato, ¿no? Relato religioso, es que sale esta expresión, ¿no? De ¿dónde está mi nariz, tu nariz? Aludiendo a que alguien se está burlando de ti, porque así se burló Tezcatlipoca de la gente de Yacapixtla, ¿no? Entonces, si te quieres ir acercando un poco al pensamiento, yo opino que partas de la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, ajá, que es hasta el día de hoy se sigue reeditando el libro, se sigue consultando. Hay muchas cosas de las que ya tenemos más información, porque también eso pasa ¿no? A veces son con los textos antiguos pero clásicos, ¿no? Pues hay muchas cosas con las que ahora ya más se puede complementar, pero de ahí parte, ajá, para que entiendas un poco cómo veía el mundo el hombre indígena. Después de ello, lo siguiente es meterse, ¿no? Meterse al pensamiento, ¿no? A los mitos, leer los mitos, empezar a atar cabos, empezar a familiarizarse con los símbolos e ir deduciendo el pensamiento, ¿no? Yo recomiendo mucho los textos de Claude Lévi-Strauss para entender cómo funcionan las culturas antiguas o las culturas que tienen modelos cognitivos mitológicos. Ajá. Trabajos de Patrick Johansson, ¿no? También ayudan a entender el pensamiento, ¿no? A nivel filosófico de los nahuas. Tiene un libro que se llama El Códice, la crónica, el Códice, la pintura del manuscrito, algo así, de Patrick Johansson, en el que analiza, ¿no? La tira de la peregrinación o Códice Buturini, pero toda la primera parte es un desarrollo de conceptos que tienen que ver con las categorías cognitivas, las formas del pensamiento y los conceptos filosóficos del hombre náhuatl. Ajá. Conceptos como los de filosofía misma, ¿no? Uno puede ver en el vocabulario de Molina que sí se traduce filosofía de manera etimológica, ¿no? Tlamachilis, Tlamachilis, Tlalistli, ¿no? Amor por el conocimiento. Pero evidentemente eso en las categorías indígenas no significaba nada. ¿Cómo que es eso? O sea, amor por el conocimiento, sí, pero, o sea, nosotros sabemos qué es la filosofía y esa es su etimología, pero dentro de las categorías indígenas no hay ningún referente de esto. Cuando les explican a los indígenas cómo, o a los nahuas, qué es el acto de filosofar, cuestionar una postura anterior, preguntarse por ciertas cosas, en el mundo indígena no se hacía eso, se obedecía el mito, se daba por hecho que el mito era verdad y ya. No había todavía un pensamiento completamente racional al estilo de la filosofía moderna. Entonces le explican eso o incluso de la filosofía grecolatina. Le explican eso al indígena y dice, da esta frase, "Quishkani nemi no yolo, ¿acaso dónde anda mi corazón?". Una expresión que denota estar perdido, no tener una base sólida sobre qué es el mundo y lo que hay en él, porque para eso era el acto, para los indígenas eso era el acto de filosofar. Ellos no lo hacían, ellos reproducían el mito. Claro, tampoco podemos generalizar, ¿no? Ah, sí, es todo, no. Podemos ver en estos cantos, en estos Xochicuicas, también apenas, ¿no? Cómo comenzaban a cuestionarse las cosas. Si ya sabemos que nos vamos al Mictlán, a estos lugares, ¿por qué en los cantos se preguntan todavía, ¿de verdad vamos a algún lado cuando morimos? Ajá. Entonces, este tipo de dudas empezaba ya a manifestarse también, pero no con la fuerza, ¿no? Como ya se hacía, por ejemplo, en nuestras culturas con la filosofía moderna, ¿no? Entonces te recomiendo esos libros, ese libro de Patrick toca todos estos temas al principio, aunque habla de un manuscrito, ¿no? Varios artículos también de Guillaume Olivier, ¿no? Y de varios otros investigadores podrán ayudar, ¿no? Sobre esto.
Ana Díaz, que trabaja el concepto del tiempo, ¿no? Donde podemos ver que el tiempo es algo, es alguien y no algo como en nuestra concepción. El tiempo puede morir, puede crecer, puede envejecer, ajá, puede nacer. Entonces, todos estos conceptos, ¿no? Se van así, digamos, es que es tan amplio el conocimiento que uno los va aprendiendo poco a poco. Pero esas obras, estos investigadores, ¿no? Te puedes acercar. Hay, por ejemplo, los trabajos de Federico Navarrete sobre la fundación de los pueblos, ¿no? Nos ayuda a ver cómo es la concepción religiosa, ¿no? En la fundación de un pueblo, la idea del Tetzáhuatl, en fin, Miguel Pastrana Flores. Hay otros investigadores a los que te puedes acercar a través de sus artículos, ¿no? Que están en línea en distintas páginas de la UNAM o en otras páginas o en otras revistas. Ahí puedes tú acercarte un poco más, pero de entrada, de cajón, para ir iniciándote en esto, la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, ¿no? Que es justamente eso, ver los Xochicuica y ver qué reflexiones de carácter filosófico hay en ellas. Y tiene toda esta obra donde te habla del pensamiento náhuatl. Ajá. Muy bien, ¿qué otra? Bueno, creo que hasta ahí podríamos contestar esa pregunta. Muy, muy completo, nos contestó. Pero, de hecho, hay una pregunta que creo que puede complementarse con lo que mencionó usted. Ujú. Preguntan, aquí, discúlpeme aquí mi pronunciación, ¿los Cuicat son lo mismo que los Alwi-Cuicat propuestos en el libro homónimo del doctor Patrick Johansson? Ajá, bueno, aquí el tema de los géneros discursivos es muy, digámoslo así, muy escabroso porque hasta cierto punto en los cantos vemos que a veces les ponen un título, luego otro, por la temática que tienen. A veces es difícil pensar que sea realmente un subgénero del Xochicuicat, sino a lo mejor nada más una temática, ¿no? A lo mejor porque se dan cuenta el modelo o la estructura es casi la misma, las metáforas son casi las mismas, solo cambia el tema. Ajá. Entonces quizá solo en la temática se pueden, ¿no? Dividir subgéneros. El Ahuicuícat sí, es un canto con muchas de las características del Cuecuechcuícat. A mí me parece que el subgénero como tal es el Cuecuechcuícat y lo llaman de distintas maneras, ¿no? El Chalcosihuacuícat o el canto de mujeres, que fue este y que es el único que hay. El Ahuilcuícat, que también son cantos, ajá, que tienen que ver con lo sexual, ¿no? Pero aquí cuidado, a veces este canto de cosquilleo, este Cuecuechcuícat, usa la sexualidad para aludir a la fertilidad, a un concepto de fertilidad y a veces solo por diversión, ¿no? Para referir a la sexualidad y todo lo que hay en torno, ¿no? A esto y divertirnos y pasar un rato ameno con eso, ¿no? Así como el día de hoy, ¿no? Uno va y escucha, pues no sé, canciones que tienen que ver con la sexualidad, monólogos, no sé, algo así para divertirse, ¿no? Para reírnos un rato, gozar, porque este canto que les leí seguramente, además de disfrutarlo y danzarlo y todo, causaba alegría, ¿no? Uno se reía, ¿no? De la situación. Entonces, sí, en este libro de la Will Quicat, Patrick se pone a analizar los contextos, ¿no? Justamente de fertilidad, los contextos de ejecución, ¿no? Y de significación de estos cantos. Y sí, podrían considerarse lo mismo. No sabemos exactamente, ¿no? Cuál es el género como tal, Cuecochicuicat o Ahuilcuicat, porque los llaman de manera indiferente. Son cantos de gozo, de diversión, ujú, y tienen la misma estructura y las mismas temáticas. Entonces, más bien es como, pues aquí le dijeron Cuecochicuicat, allá lo dijeron Ahuilcuicat, pero son más o menos, van en la misma línea, ¿entiendes? Son parte del mismo subgénero. ¿Cuál de las dos es el subgénero? Es difícil saberlo. Es difícil llegar a esa conclusión. Pero evidentemente todos estos cantos con distintos nombres, canto de mujeres, canto de cosquilleo, cantos de diversión, pertenecen a un mismo género, que para mayor comodidad yo prefiero llamarlo cuecuchicuicarilla, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Sí, muchas gracias. Pregunta Dani Ríos. Además de los pájaros, ¿de qué otros animales se escribía con frecuencia? Ah, ya. Bueno, en general, ¿no?
digamos que el repertorio de la fauna indígena es muy amplio y muchos animales están asociados a contextos culturales, ¿no? Regresando a esta idea del Claude Lévi-Strauss, las categorías que va a usar las culturas antiguas que usan por primera vez el modelo mitológico para estructurar el mundo son las del mundo natural. Por lo tanto, los animales, la fauna, bueno, la fauna, la flora, los minerales, todo nos va a servir para dotarlo de una simbolización, ¿no? Tan solo, por ejemplo, el águila emparentada con el sol, los guerreros, el jaguar con la noche, lo femenino, la parte nocturna, ¿no? El tlacuache como mensajero del inframundo, pero también el murciélago, los insectos, los escarabajos, los cien pies, las hormigas, son también mensajeros del inframundo. Las hormigas también están emparentadas con el maíz. En fin, se empieza a crear una red de relaciones simbólicas muy grande con todos los animales. Y evidentemente se van a emplear, ¿no? Si los animales están sujetos a mensajes de la cultura, ¿no? A conceptos de la cultura, entonces van a aparecer en los Xochicuican. Y bueno, es muy amplia la variedad de animales, ¿no? Bueno, están los colibríes, las aves sacan en distintas especies. Hay otras que ya no mencionamos aquí, están las águilas, están los quetzales, están los jaguares, ajá, murciélagos, los peces también. Creo que hay una parte, si no mal recuerdo, donde dice que los mexicas son como pescados y vino Cortés a pescarlos, ¿no? Entonces, hacen analogías, ¿no? E imágenes mentales a través de metáforas y otros recursos retóricos que crean, ¿no? Todas estas imágenes muy bonitas, estas analogías, ¿no? Entonces, sí, hay muchos más animales que están ahí y de hecho, en este tomo, en este primer volumen de la publicación de Cantares Mexicanos, se hace un análisis de todas las aves y otros animales que aparecen en los cantos, ¿no? Porque nunca se había hecho, o se pasa desapercibido, porque en nuestra cultura un animal sí está anclado, ¿no? A contextos culturales específicos, pero también como que no los usamos ya mucho o preferimos otras formas de expresión para llegar a esas ideas. Y relegamos todo esto al disfrute estético nada más, ¿no? Pero a lo que tiene a nivel más profundo los animales, pues sí es importante, ¿no? Saberlo y por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el tlacuache es un mensajero del inframundo? Muy fácil, es un animal que puede fingir que está muerto, ¿no? Incluso hasta segregar, ¿no? Una especie de aroma que da la idea desagradable, que da la idea a sus predadores de que sí, es un cuerpo que ya se está hasta descomponiendo, ¿no? Entonces mejor ni se acercan, ¿no? Entonces, el hombre indígena o en general el hombre antiguo presta mucha atención a los comportamientos de los animales y con base en esos comportamientos crea sus símbolos, crea sus categorías. Son lo que son. ¿Por qué el colibrí representa la voluntad? ¿Por qué el águila representa al sol? Ajá, ¿por qué el jaguar a la noche? En fin, por comportamientos en la caza, las águilas cazan de día, ¿no? También los jaguares un poco más en la noche, bueno, que están moteados los jaguares como el cielo nocturno que está estrellado, en fin, muchos comportamientos y rasgos físicos, ¿no? Ayudan a esta categorización del mundo y aparecen ahí, ¿no? Entonces, ahorita no recuerdo, pero sí son variaditos los animales que aparecen ahí en los cantares mexicanos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ujú, Tenemos un último comentario. No es ujú. tanto una pregunta, pero dice, felicidades, doctor. Excelente conferencia. Gracias. Nos comenta sobre el tiempo como alguien y no como algo. Es muy interesante. Y no sé si puedan más comentar un poco de esta cosmovisión que tienen los nahuas. Claro. Bueno, cuando uno de repente se pone, ¿no? A ver las láminas, por ejemplo, de algunos códices relacionados, calendáricos, como del grupo Borgia, ¿no? O específicamente el códice Borgia, vemos, por ejemplo, cómo de repente el tiempo, ¿no? Está atado a veces, o la representación del tiempo, la dibujan con sangre, la llegan a dibujar con costillares, ¿no? Parte como si hubiera costillas,
¿no? A veces los señores o los nombres de los días en algunos códices de este grupo son las cabezas de algunos dioses. Ajá. Y cuando uno presta más atención, se da cuenta que en el calendario mágico, en el Tonalpowali, cada uno de los días, ¿no? Estaba sujeto a un signo y por lo tanto a un regente, a una divinidad. Ajá. La concepción indígena del tiempo, y que tiene que ver con el espacio, es la noción del espacio-tiempo al estilo un poco de lo que postura ahora la física moderna, ¿no? Primero hablar de la espacialidad. En el mundo indígena el espacio se divide en cuatro rumbos, ¿no? Según las mitologías, en los cuatro rumbos hay cuatro árboles, un árbol asociado a cada rumbo y uno en el centro, que sirven como paso para que las divinidades vengan a nuestro plano y se vayan después al suyo. Es un conducto. Ajá, de ahí la importancia del árbol como algo sagrado, como un axis mundi. No sé si recuerdan que en el museo, en el Templo Mayor, se acaba de encontrar los restos de un árbol que era justamente el árbol que representaba el axis mundi. Ujú, en el Templo Mayor. Las ceibas en la zona maya también tienen esta función. Entonces, al explicar justamente esta dinámica espacial y cómo los dioses conviven en nuestro tiempo, y viendo los calendarios, uno se da cuenta que cada parte del tiempo está relacionada con un dios. Es decir, ¿qué es el tiempo? O lo que experimentamos como tiempo, para el hombre indígena va a ser la presencia divina. La presencia divina es lo que crea el tiempo o lo que experimentamos como tiempo. Por lo tanto, el tiempo no es algo, es alguien, son los dioses. Ajá. En ese sentido, tenemos muchos rituales como el ritual del fuego nuevo, por ejemplo, donde se apagaban todos los fuegos de toda la zona del Valle de México y en el Cerro del Huizache, hoy conocido como Cerro de la Estrella, ajá, en Iztapalapa, se oficiaba la ceremonia del fuego nuevo. Es decir, vemos el ritual, hay cuatro sacerdotes, ajá, cada uno representante de los cuatro rumbos, con, con un atado de 13 cañas. Es decir, son los cuatro portadores del año, caza, ¿no? Pedernal, conejo, me está faltando uno, pedernal, caza, conejo y caña, ¿no? Acat. Que cada uno de estos cuatro cargadores representa los cuatro rumbos cardinales y cada uno tiene un manojo de 13 cañas, representando los años. Es decir, las 13 combinaciones que puede tener cada cargador, ¿no? Los años es una combinación del número del 1 al 13 con los cuatro cargadores que les acabo de mencionar. Por lo tanto, va a haber un año que sea 1 caña, un año que sea 2 caña, un año que sea 3 caña. Entonces, todas las combinaciones forman 52 años. Por eso, la fiesta del fuego nuevo se hacía cada 52 años. Y lo que vemos es que estos sacerdotes meten estos manojos de cañas atados a la hoguera del fuego nuevo. Con esto están diciendo que están rejuveneciendo nuevamente el tiempo. Están inaugurando un nuevo ciclo de 52 años, ¿no? Y vemos muchos otros rituales en los que se expresa de esta manera, ¿no? El tiempo como algo que crece, algo que muere, que envejece, que hay que rejuvenecer, que puede hacer penitencia incluso, se le puede sangrar. Si les interesa esta noción del tiempo, yo les recomiendo los trabajos de Ana Díaz, ajá, que se abocan justamente a estos temas. Creo que sacó un libro hace poco, ¿no? O va a salir un libro de ella sobre justamente la noción de tiempo y de los calendarios en el mundo náhuatl, ¿no? Pero tiene algunos artículos que también hablan de esta visión orgánica, ¿no? De esta visión viva del tiempo. Y por eso es que se representa de esa manera, ¿no? Con los dioses, con las cabecitas de los dioses, porque es la influencia que ellos están ejerciendo, su presencia en este plano. Ajá. Entonces, en ningún momento deja de haber, ¿no? La presencia de un dios en el plano mortal, en el plano del Tlalticpac. Ujú. Y por eso es la importancia de saber qué dios está vigente en cada momento para, dependiendo de si nos enfermamos, si nos acontece algo o vamos a acontecer algo, ver si es propicio o no, si nos favorece ese dios o no y qué tipo de rituales hacerle. De ahí la importancia del conocimiento del sacerdote, ¿no? Del Tonalpouki, el lector del Tonalpowali, del calendario mágico, ¿no? O esotérico, en ese sentido. Entonces, eso es lo que les puedo yo, digamos, aquí ampliar, ¿no? De manera, pues, breve
sobre la noción del tiempo como alguien, no como algo. Muchas gracias, doctor. Ya con esto daremos concluido la conferencia. Muchas Ujú. gracias a todos los que vinieron. Y recuerden ir el lunes a la siguiente conferencia que habrá. Será a las 8. Será Tizimime, Noche de Leyendas Prehispánicas y Mexicanas. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Nos, Gracias. nos dio Gracias a mucho, ustedes. mucho Ujú. conocimiento. Muchas gracias. Y ya los asistentes pueden retirarse. Aquí esperamos un ratito a que se salgan.